Dios te bendiga. Estamos en nuestra cuarta clase del módulo 1 de nuestra escuela de vida y hoy el tema es la palabra de Dios como fuente de vida, ¿no? Dios nos ha dejado su palabra como guía para nuestras vidas, ¿no? Para conocer sus propósitos, para conocer lo que Él tiene preparado para nosotros. Es la voz de Él hablándonos a nosotros, ¿no? A nuestras vidas y cómo debemos guiarnos, cómo debemos conducirnos, ¿no? En esta vida, cómo debemos, qué actitudes, qué herramientas tenemos que tener ante todo lo que la vida nos depara, ¿no? Nos trae, ¿no? En este caminar. Y lo primero que podemos decir es que tenemos que conocer la palabra, qué importante es conocerla, ¿no? Y una de las cosas que podemos decir para poder conocer la palabra es tener una actitud correcta, ¿no? Es abrir nuestro entendimiento, ¿no? Pedirle a Dios que nos pueda hablar, que abra nuestro entendimiento, que podamos entender, ¿no? Que podamos leer más de una vez lo que estemos leyendo, ¿no? Para poder meditar más, para poder profundizar más, necesitamos leer, ¿no? Un poco más detenidamente, leerlo una, otra vez, para que así podamos encontrar aquello que Dios nos está hablando, ¿no? Eso también podemos decir que es meditar en la palabra, ¿no? Meditar en la palabra, qué me está enseñando esta palabra, cómo la aplico a mi vida, qué es lo que Dios quiere decirme con esto que estoy leyendo, ¿no? Es importante meditar, es importante encontrar eso que Dios te está queriendo decir, queriendo hablar, es muy importante, ¿no? Tener un corazón moldeable también, un corazón que me permita a mí poder enseñado, ¿no? Ser enseñado, ser sensible a lo que Dios quiere hacer, estar con un corazón dispuesto a lo que Dios quiere para mi vida y poder tomar ciertas decisiones, ¿no? Para poder aplicarlas a mi vida, porque si yo leo la palabra, Dios me habla y no la aplico a mi vida, es como una semilla que no da fruto, ¿no? Es algo que está como puesto dentro de nosotros, pero no va a dar fruto si uno no lo pone en práctica, si uno no lo medita, ¿no? Si uno no está con el corazón dispuesto a cambiar quizás aquellas cosas por las cuales Dios te está hablando, que no estás haciendo bien o que no es el camino por donde vas, ¿no? Qué importante es poder entender lo que Dios nos quiere decir y estar sujetos a lo que Él quiere, ¿no? Es muy importante para poder ver esos frutos que nosotros necesitamos para nuestras vidas, ¿no? Podemos decir también que para estudiar la palabra necesitamos un lugar donde podamos estar tranquilos, donde pueda ser un lugar donde, así como hablábamos de la oración, de tener un lugar para que sea nuestro encuentro, nuestro lugar con Dios, también tenemos que tener un lugar donde nosotros podamos meditar en la palabra. Viste, cuando uno hace un curso o algo y tienes que estudiar, uno se aparta, ¿no? Busca un lugar apartado para poder estudiar. Bueno, lo mismo tenemos que hacer con la palabra, buscar un lugar apartado para poder escuchar la voz de Dios, para poder meditar en lo que estamos leyendo. Qué importante es también tener un cuaderno para poder anotar todo lo que Dios nos está hablando, que sea un cuaderno como de devocional, ¿no? Donde uno pueda escribir todo lo que Dios nos está mostrando, lo que nos está diciendo, ¿no? Poder ver qué es este mensaje que Dios me está dando. Siempre hay un mensaje, una promesa que Dios también te está dando, un mandamiento para aplicar a nuestra vida, ¿no? Siempre hay algo que Dios nos va a estar hablando por medio de su palabra y es importante anotarlo, ¿no? Es muy importante tener ese momento especial con Dios, porque va a ser la guía de toda nuestra vida, ¿no? Es importante tomar ese tiempo, así como la oración es importante la palabra, porque la palabra es lo que va a confrontar todas aquellas cosas por las cuales nosotras pensamos, nuestra humanidad, ¿no?
que piensa que no lo vas a lograr, que piensa que te va a faltar el dinero, que piensa que esto no va a ser como vos lo soñaste o como Dios diseñó para tu vida. Entonces la palabra viene a confrontar, a decirte no, los sueños en Dios se cumplen, los sueños que Él tiene para vos se cumplen. Entonces hay un contraste, ¿no?, con la verdad del mundo, con la verdad de Dios. Entonces por eso es importante conocer aquellas promesas, es importante conocer todo lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. ¿Y cómo lo podemos conocer? A través de su palabra, que es esa la herramienta que Dios tiene para hablar a nuestras vidas, para hablarnos a nosotros. Así que es muy importante meditar en la palabra, tomarse un tiempo para meditar la palabra, ¿no? Es muy importante tomar ese tiempo, ese compromiso, ¿no? Es muy importante. Bien, hablábamos de poder meditar en la palabra, ¿no?, para poder entender todo lo que Dios tiene para nuestras vidas, ¿no? ¿Y qué beneficios nos trae el meditar, el poner en práctica lo que yo leo? ¿Qué beneficios me trae a mí, a mi vida, ¿no? Conocer a Dios, su palabra, sus promesas que Él tiene para mí. Y en primer lugar podemos decir ante las tentaciones, ¿no? Es un beneficio poder saber la palabra de Dios, poder entender que Jesús resistió a las tentaciones y podemos leer en la palabra todas las tentaciones que Él tuvo y cómo las superó, ¿no? Y lo mismo podemos aplicar a nuestras vidas. También en momentos donde se levantan cosas que nos hacen perder la paz, también podemos encontrar en su palabra que dice que Él es príncipe de paz, ¿no?, que Él nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que a veces no entendemos por qué en situaciones que para nosotros puede ser una tragedia, por qué nosotros tenemos paz en ese tiempo. Y Dios dice, ¿no?, en su palabra, ¿no?, que Él es príncipe de paz, ¿no?, que si entregamos nuestras cargas, nuestras necesidades, Él trae paz a nuestras vidas, ¿no? Entonces podemos entender eso, ¿no? También podemos entender que es una respuesta a nuestras oraciones, ¿no? A veces nosotros venimos pensando en cosas, todo, y quizás tomarse 10, 15 minutos leyendo la palabra encontramos la respuesta que estamos necesitando, quizás a lo que estamos sintiendo en ese momento, a lo que nos aflige, a lo que nos está dando vueltas la cabeza, quizás algún problema repentino, algo sin poder solucionar. Dios también nos trae respuesta por medio de su palabra, ¿no? Qué importante que es eso, ¿no? Y lo más importante es que la palabra de Dios es nuestra guía para todo lo que necesitamos, para toda nuestra vida diaria es nuestra guía. Todo problema, toda dificultad, todo lo que nosotros tengamos, más allá de orar por eso, porque es importante orar por todo lo que, por nuestras necesidades, entregársela a Dios, todo, es muy importante que sea nuestra guía también, ¿no? Que la palabra de Dios sea nuestra guía, que guíe nuestro camino, nuestros pensamientos, ¿no? Es muy importante ir a la palabra de Dios cuando uno se le levantan cosas, dificultades, ir, meditar, poder empaparnos de la palabra, de lo que Dios dice y declarar sobre esa palabra, sobre esa verdad, va a cambiar la manera de que quizás nosotros estamos viendo los problemas o estamos viendo aquella situación por la cual nos enfrentamos, ¿no? Es muy importante tomarse ese tiempo, es muy importante hacer una vida devocional, ¿no? Anotar. Es muy importante tanto la oración como la palabra, son dos pilares importantes para mantenernos encendidos, ¿no?, por Dios, para que Él mantenga ese fuego de nosotros, para poder amarlo, para poder exaltarlo, para poder entender. Y aún hay muchas cosas que no entendemos quizás y que por ahí se nos hace difícil, pero Dios es tan bueno que trae claridad. Cuando uno pide, Dios trae claridad, Dios muéstrame, Dios ayúdame. Hay mucha gente que no entiende, dice, no, pero yo no entiendo la Biblia, yo no sé, hay cosas que no entiendo. Pedir sabiduría, Dios trae sabiduría, y leer hasta que uno empieza a sentir la voz de Dios, hasta que uno empieza a ver lo que Dios nos está diciendo. Es muy importante, por eso es importante un tiempo, es muy importante meditar, leer una y otra vez, es muy importante, ¿no? Y estar con ese corazón
dispuesto también a recibir aquello que estamos necesitando, ¿no? Qué importante es también eso. Así que yo te dejo este consejo, que puedas tomarte ese tiempo, que puedas apartar ese tiempo, un tiempo donde sea también vos y Dios, para que Dios te hable, para que la palabra entre en tu corazón, para que vos puedas estar sensible a la voz y puedas dar fruto con cada semilla que Dios a través de su palabra va a ir sembrando en tu corazón, y que ese fruto derrame también en otros, ¿no? Porque vos vas a poder llevar esa paz, esa palabra, porque vos vas a acordarte de algún versículo quizás que Dios te habló o en aquella situación, y vos vas a poder impartirle a la otra persona que quizás esté pasando por tu misma situación, y le puedas decir: mira, Dios me habló esto en aquel momento que yo estaba mal, leí su palabra y Dios me habló, me trajo esta palabra, ¿no? Qué importante es dar esos frutos de fe, impartirle al otro, ¿no? Así que te dejo esta herramienta, te dejo este consejo para tu vida espiritual, y espero que lo puedas aplicar. Qué importante va a ser para tu vida esta herramienta que te estamos dando en nuestra escuela de vida. Bueno, espero la puedas poner en práctica. Dios te bendiga, espero que Dios te haya hablado. Bendiciones.